Hola, un saludo para todos. Hoy quiero mostrarles bobinas, las cuales estas bobinas las encontramos en diferentes marcas de motocicletas. Vemos aquí que tenemos bobinas trifásicas en estrella, bobinas delta o triángulo, monofásica y bifásicas. Estas bobinas las encontramos en varios tipos de motocicletas, dependiendo su tecnología, de acuerdo a ella depende de la bobina que tenga cada motocicleta. Primero que todo vamos a ver aquí bobina en estrella o trifásica. Esta es una bobina trifásica en estrella. Vemos aquí tres bobinas conectadas en estrella, la cual se unen entre las tres los finales de cada bobina. Vemos que V2 se une con W2 con U2, la cual U2 es el final y aquí es el inicio de U1. U1 y U2 es una bobina. W2 y W1 es otra bobina. V1 y V2 es otra bobina. Entonces aquí tenemos L1, L2, L3, perdón. Entonces aquí tenemos L1, L2 y L3, la cual esto significa línea 1, línea 2 y línea 3. Ahora, ¿cómo diagnosticamos una bobina de estas? Estas bobinas, para diagnosticarla lo mejor es en la motocicleta. Abajo ya es mucho más difícil. La verdad, las pruebas que se hacen son más eficientes en la motocicleta, ya que abajo de la motocicleta simplemente lo único que podríamos es hacerle una inspección visual, pero en sí lo único que podríamos medir es resistencia, pero no nos indica si la bobina verdaderamente está en buen estado o en mal estado. Esa sería parte de un diagnóstico, pero la comprobación final tiene otras pruebas más. Entonces vamos a ver qué pruebas se le pueden hacer a esta bobina trifásica en estrella. Primero que todo sería revisar que esta bobina, ya que es una bobina en estrella aérea, estas bobinas no son aterrizadas a chasis. Aquí en el inicio donde se unen las tres bobinas, esta bobina no va aterrizada a chasis. En algunos casos, algunos vehículos, aquí sale una línea, la cual es la línea de neutro, pero no en todas. En la mayoría encontramos únicamente tres líneas de salida. En algunos casos se encuentra una línea de color negro, la cual sería el neutro. Entonces aquí tenemos, como les digo, tres bobinas. Primero que todo verificaríamos que esta bobina no esté aterrizada, que esta bobina no esté en corto al núcleo de la bobina, ya que si está en corto al núcleo de la bobina, la solución ahí sería cambiar esta bobina ya. En esa primera prueba que hiciéramos, en cuanto nos sale esa falla, no hay de otra. Ahí ya no hay para qué hacer más pruebas. Simplemente con esa prueba ya quedaría que esa bobina hay que cambiarla cuando se encuentra aterrizada a tierra. Entonces esa sería una de las pruebas. ¿Cómo se haría esta prueba? Vamos a mirar. Bueno, esta prueba, primero que todo, con un multímetro ponemos en la perilla en la posición para medir continuidad, y ponemos nuestras puntas de los cables, una en una de las líneas de salida de las tres líneas, en cualquiera de las tres. Si nos da continuidad cualquiera de esas líneas, hay que reemplazar la bobina, no hay de otra. Entonces, cuando una bobina está en perfecto estado, nos va a salir en el multímetro de esta manera: OL, circuito abierto, la cual significa que la bobina está en perfecto estado. Pero si la bobina nos marcara, por ejemplo, ahí 0, así nos marque 0.00, ya significa que hay una resistencia en la bobina, hay una conexión, la cual significa que la bobina
tiene una conexión a tierra. Entonces ahí no hay de otra sino cambiar la bobina. Esa sería la solución. Entonces esa sería la solución. Entonces en la motocicleta, cuando está montada la bobina, ya que en este caso la tenemos abajo, pues pondríamos una punta del multímetro en cualquiera de las tres líneas de salida, y la otra punta en el chasis a tierra de la motocicleta, y debe marcar OL circuito abierto. Como les digo, si nos marca resistencia 0.01, 0.02 o 0.03 o 0.00, la cual ya hay una resistencia, la única solución es cambiarla, no hay de otra. Entonces ahora la segunda prueba que haríamos a la bobina, si ya pasamos esta y nos marca circuito abierto, la segunda prueba sería medirle resistencia, la cual le mediríamos resistencia entre la línea 1 y la línea 2. Nos debe marcar una resistencia más o menos. Entonces ahora la segunda prueba sería medirle resistencia a la bobina. Esto ya sería de acuerdo al manual de servicio, la cual pues nos guiamos para ver cuál es el rango de la resistencia en la cual esta bobina se encuentra en buen estado. Puede ser entre 0.6 a 1.2 ohmios o 1.3, 1.5, dependiendo del manual de servicio. Nos guiamos de esta manera, hacemos la medición. Para hacer la medición de la resistencia se haría entre las puntas L1 y L2. Ponemos el multímetro, la punta de color negro en L1 y la otra punta en L2. Nos debe marcar, como les digo, entre el rango entre 0.6 y 1.3, 1.4, dependiendo el manual de servicio. Cambia la resistencia de cada bobina, pero ese es más o menos el valor, un acercado ahí al valor de esta bobina en estrella. Muchas a veces están en 0.9 a 1.1. En esos valores se encuentran. Lo ideal sería encontrar el mismo valor en las tres mediciones, porque vamos a medir L1 con L2, L2 con L3 y L3 con L1. Esas serían las tres mediciones y los valores deben ser bastante iguales para que esta bobina se encuentre en buen estado. Bueno, aquí tenemos en este caso la medición en la bobina. Como les digo, para medir la resistencia se hace tres pruebas, tres mediciones entre las tres líneas, L1 con L2, L2 con L3 y L3 con L1 en las líneas de salida. Vemos en los cables amarillos y vemos que nos da aquí una resistencia más o menos entre 0.9, 0.8, ya que este es un multímetro multirango, la cual a veces cambia y varía un poquito la bobina, pero está en perfecto estado. Este multímetro no necesito hacer ninguna graduación a 200 ohmios, 2000 ohmios, nada, él solo se calibra. Entonces vemos que tiene una resistencia de 0.9 ohmios, está en perfecto estado. Para una bobina de estas que esté en buen estado, lo ideal es encontrar la misma medida entre L1 y L2, la misma medida que L2 y L3 o L3 y L1. Lo ideal es encontrar el valor igual, ya que si encontramos una variación bastante considerable, ya la bobina no está buena, ya va para cambio, ya que así como encontramos una resistencia, varía la resistencia considerablemente entre las líneas, lo mismo va a ser el voltaje. Va a haber una diferencia de voltaje o de corriente entre ellas. Entonces lo mejor ya sería cambiar esta bobina. Ahora si pasamos esta prueba, seguimos a la prueba número 3. La prueba número 3 sería ya con el motor encendido, con el regulador desconectado,
porque para probar, hacer una prueba, todas estas pruebas se hacen con el regulador desconectado, si no, no nos va a dar ni resistencia, ni la prueba de continuidad a tierra, ni voltaje no le vamos a medir tampoco. Entonces se hace con el regulador desconectado. Entonces tenemos el regulador desconectado y medimos el voltaje igualmente como se hizo en la pasada prueba de resistencia entre líneas. Ponemos el multímetro en la escala de corriente alterna, porque esto genera es corriente alterna, porque aquí estamos midiendo es antes del regulador, esta corriente no está rectificada todavía, entonces aquí estamos midiendo es corriente alterna. Entonces vamos a medir voltaje, en este caso le vamos a medir es el voltaje, pero lo ponemos en la posición de voltaje alterno. Entonces medimos el voltaje entre L1 y L2 entre L1 y L2 a unas 5000 6000 RPM nos va a dar un voltaje más o menos entre 90 a 110 voltios. Ya si a 6000 RPM más o menos debe estar generando un voltaje de unos 100, más de 100 voltios. Si no nos genera más de 100 voltios, esa bobina hay que cambiarla. No nos va a dar la carga que necesitamos, la verdad. Entonces, menos de 100 voltios a 6000 RPM necesita cambio. No nos va a dar la carga. El problema ya no sería el regulador, sino la bobina deficiente. Entonces, para probar este voltaje, medimos entre el L1 y L2 y nos va a dar un voltaje más o menos de 105 voltios a unas 6000 RPM. Entre L2 y L3 nos debe dar lo mismo a la misma cantidad de RPM. Es lo mismo que nos dio entre L1 y L2. Entre L3 y L1 nos va a dar la misma cantidad de voltaje. Ya que si encontramos una variación bastante diferente, que en una nos da 110, en otra nos da 100 y en otra nos da 90 voltios, cámbiela. Esa bobina ya no sirve. No va a generar, el sistema de carga está fallando. Hay que cambiarla. Entonces, si por ejemplo en esta bobina en estrella, entre línea y línea, que entre línea 1 y línea 2 nos da 110 voltios, si medimos entre la línea 1, ponemos en la punta del probador de voltaje en la línea 1 y la otra punta la ponemos en tierra de chasis, nos debe marcar más o menos el 58% de ese voltaje. Ya que si tenemos por ejemplo aquí 100 o 20 voltios, esa la medimos en mínimo y nos está generando un voltaje de 20 voltios en mínimo esta bobina, un voltaje a unas RPM de 1200 RPM, nos va a dar un voltaje de 20 voltios de corriente alterna. Entonces si ponemos la punta del multímetro en la salida 1 o en la línea 1 y la otra punta en tierra o aquí en fase, en este caso la hacemos en chasis, así no esté esta bobina aterrizada, nos va a marcar el voltaje de esta línea 1 y nos va a marcar el 58%. Si nos marcaba entre las dos líneas 20 voltios, entre el E1 y el E2 en mínimo, en 1200 RPM nos marcaba 20 voltios, ponemos la punta en el E1 y a chasis, nos va a dar más o menos un voltaje de 12 voltios más o menos, 11.6, 11, casi los 12 voltios de corriente alterna entre línea 1 y fase. Ese es, ya que esta bobina, ellas son individuales, las podemos medir individuales. Como les digo, entre el E1 y chasis nos va a dar el 58% más o menos del voltaje de entre el E1 y el E2. Igual para las tres aplica lo mismo. Esa sería otra medida también de voltaje. Ahora, si ya pasamos esta prueba, pues ya quiere decir que la bobina está en perfecto estado, nos está generando más de 100 voltios a unas 6000 RPM.
ya si el sistema de carga tiene una falla, pues ya sería revisar las conexiones hacia el regulador de corriente, o el regulador de corriente que esté bien conectado a tierra, o a veces el cable hay reguladores de corriente que tienen un cable de control de carga en la batería, y cuando este cable de control de carga no está conectado, está abierto, tiene una mala conexión, se eleva el voltaje de carga y nos va a dañar la batería. Entonces habría ya que revisar otra cosa si ya esta bobina ya la probamos y está en buen estado. Ahora vamos a ver esta otra bobina, la cual es delta o conexión en estrella. Esta ya no tiene un neutro o fase, ya que ellas están conectadas en serie prácticamente, un triángulo en serie, el inicio de una bobina con el final de la otra, y en este caso sería U1, U2, esta sería una bobina, aquí sería el inicio, aquí sería el final de U2 con el inicio de V1. Aquí está el final de V2 con el inicio de W1, y aquí está el final de W2 con el inicio de U1. Esa sería una bobina delta o en triángulo, la cual en esta bobina no vamos a encontrar como esta otra que encontrábamos entre voltaje entre L1 y fase. No, en esta no. Esta bobina sí tiene el mismo voltaje en todas las bobinas, y aquí experimentamos y tiene voltaje de 110 voltios. En esta también va a haber solo 110 voltios, en esta también 110 en esta, a diferencia de esta bobina en estrella. Esta bobina en estrella, cada bobina experimenta la mitad de voltaje si hacemos la medición entre las dos líneas. En esta no, cada bobina maneja un voltaje más alto que esta en estrella. Las pruebas serían prácticamente las mismas, ya que esta bobina también no debe tener una conexión a chasis. Si hay continuidad entre las puntas de salida a chasis, L1, L2, L3 a chasis, está mal, hay que cambiarla. También se le mide resistencia. En esta va a ser la resistencia un poco más baja a comparación de la estrella, ya que en estrella el multímetro vamos a medir entre L1 y L2, estamos midiendo dos bobinas. Estamos midiendo dos bobinas a la vez. Aquí va a haber una resistencia más alta. En este caso, si medimos L1 con L2, simplemente estaríamos midiendo una sola bobina. O L2 y L3 estaríamos midiendo una sola bobina. Esa sería en delta. Por eso estas bobinas en estrella son más utilizadas en los motores, ya que generan más torque. Los motores, por ejemplo, electrobombas, o también estas se utilizan como motor de arranque. Hay motocicletas que el mismo alternador es motor de arranque, el mismo sistema. En algo otras máquinas, por ejemplo una electrobomba, se utiliza la conexión en estrella para el arranque, y en el momento en que el motor ya arrancó, mediante unos contactores pasa al modo delta, ya que este modo genera un menor consumo de corriente después de que el motor ya arrancó. Entonces este es más menor consumo de corriente, pero como les digo, genera mayor torque para el arranque de un motor en estrella, ya que tenemos dos bobinas a la vez, sería la cual está ejerciendo la fuerza de arranque. Bueno, la conexión de estos cables aquí, de las salidas L1, L2, L3, tanto en delta, en estrella, hacia el regulador de corriente, estos cables que son tres amarillos no tienen orden. Estos se pueden poner de la manera que sea en el regulador de corriente, siempre y cuando sean las entradas de corriente alterna. Si las tres entradas con el regulador de corriente en la entrada también de corriente alterna, se puede ponerla en el orden que sea, no hay ningún problema.
ahí no lleva, no quiere decir que el E1 va en cierta posición en el regulador de corriente. No, estas no tienen ningún orden en el regulador de corriente. Por esta manera vienen cables amarillos sin ninguna distinción. Ya en este caso de pronto ya sería en alguna motocicleta que maneja ya el sistema de arranque en la misma bobina. Esa sí tiene orden de conexión, la bobina en estrella, ya que esta la controla es la misma ECU en la computadora, la cual hace sistema de carga a la vez y sistema de arranque en la misma bobina, ya que esta tiene que mandarle una señal también de corriente directa de batería a estas bobinas para hacer el sistema de arranque. De pronto algún día de estos hacemos un video sobre cómo funciona este sistema de arranque en esta bobina. Esta es la Honda Click. Ese sistema es ya poco más complicado. La verdad no se encuentra ningún registro sobre cómo funciona esta bobina, pero sí, a partir de otros motores cómo funcionan, el funcionamiento es bastante fácil. Entonces esto les quería decir sobre estas bobinas trifásicas. No tienen orden de conexión. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre esta bobina monofásica. Esta es una bobina monofásica aterrizada a tierra. El inicio de la bobina inicia en el núcleo de la bobina, la cual este cable va aterrizado a chasis. Entonces inicia aquí la bobina, sale un cable amarillo, rojo o amarillo a veces, la cual este cable de salida se utiliza para las luces. De aquí, de este punto a este punto, hay una resistencia de una bobina. Puede ser 0.6 ohmios, 0.5, depende ya del manual de servicio. Ahora sigue aquí el mismo alambre, se devuelve, sigue enrollando la bobina y sale la otra línea. Esta ya se utiliza para el sistema de carga. Si hacemos una medición entre este punto y este punto, la bobina en este caso sería mayor a esta. A veces esta tiene 0.7, esta tiene 0.8 ohmios. Entonces ya vamos a ver cómo es una bobina aterrizada o monofásica. Vemos aquí que tenemos una bobina aterrizada. Vemos que aquí en este punto, aquí donde estoy mostrando, aquí inicia la bobina. Vemos que aquí tiene un terminal. Aquí está un terminal, la cual inicia la bobina, el rollo de la bobina, y sale, como les digo, por un cable. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero vemos aquí las puntas. Vemos que sale aquí este cable amarillo, y este cable amarillo se utiliza para las luces. Sigue enrollando, ese en este caso sería esta salida de aquí. Y aquí tenemos un cable de color blanco. Ese sería utilizado para la carga. En este caso, esta conexión de estos cables sí tiene orden, ya que el cable amarillo en el regulador de corriente va para regular las luces. No va a ser este otro, si no nos va a fallar la carga. Allá sí tiene un orden de conexión. Si lo colocamos al contrario, no nos va a dar la carga que es. Entonces ahí sí toca mirar bien cómo lo estamos conectando. Entonces esta bobina también se le puede hacer dos pruebas. Le podemos hacer la prueba. En esta no nos va a dar la prueba de continuidad chasis, porque esta sí está aterrizada. Ahí no nos quiere decir, estaría en perfecto estado que esté aterrizada, porque esta es una bobina que va a tierra. Aquí le haríamos una prueba de resistencia, tanto desde este punto como sería desde el cable amarillo a tierra. Nos va a dar una resistencia. Vamos a hacerlo. Aquí vemos que tenemos la punta del multímetro en el inicio de la bobina, y aquí tenemos la otra punta del multímetro en el cable amarillo, la cual nos va a dar una resistencia. Aquí tenemos una resistencia de 0.4. Aquí tienen un movimiento aquí, ahí 0.4.
Hay una variación ahí, es el multímetro, como es autorrango, se mueve un poco, empieza a variar. 0.4 esta resistencia. Ahora vamos a medir entre el inicio de la bobina y el cable blanco. Entonces aquí ya tenemos conectado el inicio de la bobina aquí, y tenemos conectado la otra punta en el cable blanco de carga, y vemos que tenemos entonces aquí una resistencia, da una variación de 0.5. 0.5. La verdad, esta resistencia es bastante pequeña la diferencia, pero sí es un poquito mayor que la otra, ya que hay más enrollado de alambre en el otro cable. Entonces ahí nos marca unas variaciones porque el multímetro es multirango, y en cuanto se mueve un poco genera esta variación. Pero ahí tenemos una resistencia mayor a la del cable amarillo. Ahora, si este ya nos pasó esta prueba, la siguiente prueba que sería una prueba de voltaje. Una prueba de voltaje entre el inicio de la bobina, que sería tierra del chasis de la moto, del chasis, y a cable amarillo nos debería marcar una resistencia, un voltaje. Un voltaje de corriente alterna, la cual nos debería a unas 5000 RPM, más o menos unos 60 voltios de corriente alterna. Ahora, si vamos aquí a este otro, al cable blanco, a unas 5000 RPM nos debería marcar más o menos unos 80 voltios de corriente alterna, para que esté en buen estado, o dependiendo también del manual de servicio. Por eso hay que leer el manual de servicio y guiarnos a través de él. Entonces más o menos esto es lo que se encuentra en una bobina en estos rangos de voltaje, ya que si está menos de 60 voltios y la motocicleta está a 5000, 6000 RPM y no pasa de ahí, hay que cambiarla. La verdad está muy deficiente y no genera la carga correspondiente. Entonces, si ya encontramos esta falla, habría que cambiarla. Bueno, como ya hemos realizado las anteriores pruebas, entonces esta bobina monofásica ya tenemos claro cuáles son las pruebas. Otra cosita, esta bobina, si probamos la alimentación de corriente entre las puntas amarillo y blanco, no nos va a dar voltaje, ya que estaríamos probando voltaje en el mismo cable. Entonces ahí no generaría voltaje. El voltaje se genera entre la línea de salida y tierra. Ahí sí nos daría un voltaje de salida. En este caso no habría voltaje ahí. O si pusiéramos un bombillo de un probador de corriente, un bombillo entre estas dos puntas, no generaría luz tampoco este bombillo. Solo se generaría si lo pusiéramos en esta punta y aquí a tierra, o en esta punta y a tierra. Entonces en este caso esa sería la manera. Bueno, aquí entonces ahora pasamos a ver cómo funciona una bobina bifásica. En una bobina bifásica vemos que el inicio de la bobina no está aterrizado a tierra, sino que sube su cable hacia el regulador, enrolla la bobina, y el final de la bobina también va hacia el regulador. Aquí tenemos una bobina bifásica o bobina aérea. Vemos que tenemos dos cables, uno de color rosado y otro de color amarillo. En este caso el inicio de la bobina sería el amarillo y el final de la bobina sería el rosado. En este caso hay que respetar el código de colores en el regulador de corriente, ya que el regulador de corriente necesita saber cuál es el inicio de la bobina. Entonces, por lo general, en este caso es mejor conectar su color correcto al regulador de corriente: rosado con rosado, o amarillo con amarillo, o rosado con blanco. En este caso a veces viene. Entonces es mejor respetar ese código de colores. Aquí tenemos dos tipos de bobinas, pero igualmente las dos son bobinas bifásicas o aéreas. Esta es una bobina bifásica o aérea, tiene dos cables de color blanco. En este caso el orden de conexión en el regulador de corriente no hay ningún problema para esta motocicleta.
ya que los dos colores son iguales y no hay ningún problema. Esta bobina vemos que todos los núcleos son totalmente iguales. Es una bobina bifásica. Todas las bobinas se utilizan para el sistema de carga, luces, alimentación de CDI. Aquí tenemos otra bobina, la cual es también una bobina bifásica o bobina aérea, y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos, y hay uno que es diferente. Este se utiliza para la alimentación al CDI, el cual este CDI es alimentado por esta bobina con corriente alterna. Entonces esta es la diferencia. Igualmente es una bobina bifásica aérea. ¿Qué quiere decir una bobina bifásica? Que no es aterrizada, que no va a haber una medición entre los cables. Por ejemplo, en esta, el rosado y tierra, no debe haber continuidad, ni entre amarillo y tierra no debe haber continuidad. Simplemente debe haber una resistencia o continuidad entre las dos líneas, entre rosado y amarillo, o en este caso de esta otra bobina, entre los dos cables blancos debe haber una resistencia, más no entre los blancos y el núcleo no debe haber ningún tipo de continuidad ni resistencia. Entonces, como vemos, las dos son, el funcionamiento es igual, lo único es que esta bobina tiene una bobina diferente para la alimentación de CDI. Bueno, entonces la primera prueba que le realizaríamos a esta bobina sería una medida que no esté aterrizada a tierra. Primero que todo, hacemos una prueba de continuidad entre cualquiera de las dos salidas, sea rosado o el amarillo, entre cualquiera de esas dos puntas y chasis de la motocicleta o tierra. No debe existir ninguna continuidad ni resistencia, ya que si esta tiene una resistencia entre este cable o este cable y chasis, quiere decir que está mala, hay que cambiarla. Ahora, la segunda prueba sería una prueba de resistencia. Esta bobina nos va a marcar una resistencia. Vamos a ver. Como vemos aquí, tenemos conectado las dos puntas, punta rosada, la punta negra del probador o del multímetro, y el cable amarillo a la punta roja del multímetro, y nos da una resistencia de 1.1 ohmios. Varía un poquito, como les digo, este es un multímetro autorrango, por esta razón varía, y tenemos 1.1. entonces entre las dos puntas o las dos líneas debe marcar una resistencia. Igualmente, si vamos a medir voltaje, nos debe marcar entre los dos cables, más no entre chasis, y ninguna de las dos puntas debe haber voltaje. Ahora le vamos a medir, entonces vamos a hacer la otra prueba. Entonces aquí tenemos ahora el cable amarillo con la punta roja y la punta negra en el núcleo de la bobina, y como vemos tenemos OL, circuito abierto. Así nos debe marcar, ya que si encontraríamos continuidad nos marcaría de esta manera, 0.0, la cual indica que sí hay una conexión entre el núcleo y el cable de bobina, y la cual esta bobina, entonces en este caso habría que reemplazarla, ya que tendría un daño y hay que cambiarla. La otra prueba que se haría sería entre las dos líneas, entre la línea rosada y la línea amarilla, sería la prueba de voltaje. Encendemos el motor. Como les digo, estas pruebas se hacen es con el regulador desconectado, y aceleramos la motocicleta a unas 5000 rpm y nos debería marcar más o menos unos 80-90 voltios de corriente alterna. Entonces esta sería la prueba de voltaje. Esta sería ya la prueba final, la cual comprobamos que nuestra bobina está en buen estado. Las dos pruebas anteriores serían parte del diagnóstico, pero la última prueba es la que nos comprueba que verdaderamente, o nos valida que la prueba está en buen estado nuestra bobina. Entonces para esta otra bobina sería el mismo proceso: revisar que no tenga continuidad entre los dos cables de blancos hacia el núcleo, no debe haber continuidad, y que tenga una resistencia entre los dos cables blancos
y que nos marque voltaje también entre los dos cables blancos igualmente. 80-90 voltios en unas 5000 RPM, o habría que revisar el manual de servicio cuánto es el voltaje que genera esta bobina a 5000 RPM, o dependiendo cuánto dice el manual de servicio. Todo esto ya va de acuerdo al manual de servicio, pero estas son las pruebas que se realizan en una bobina bifásica. Bueno, otra cosa, cabe aclarar otra cosita por acá, que a veces se presentan en este tipo de estatores en los problemas de carga. Primero que todo, a veces me he encontrado con problemas de carga en unas motocicletas, las cuales han hecho modificaciones y han cambiado las bobinas. Debe ser misma cantidad de núcleos de bobinas y la misma cantidad de imanes en el volante, pero esto aplica únicamente para estos tipos de bobinas, ya que una bobina como la que acabamos de ver, la monofásica, no va a tener un imán nomás. En este caso hay unas que tienen 4, ahí ya dependiendo de la relación, pero si modificamos también ese volante, le ponemos otro, no nos va a generar carga, ya que esto tiene que tener una relación exacta para que nos genere carga, ya que la cantidad de imanes y núcleos de bobinas debe ser una cantidad correcta para que haya un sistema de carga correcto. No podemos ir modificando, no porque el tamaño de esta bobina entra en X o Y volante, ya lo voy a instalar. No, debe tener la cantidad correcta de imanes para dicha bobina. Entonces, en este caso aplica la misma cantidad de bobinas, la misma cantidad de imanes debería tener. Tiene 6 bobinas, 6 imanes en el núcleo. 8 bobinas, 8 imanes en el volante del motor. Ahora, aquí en estas bobinas trifásicas ya no aplicaría. Estas bobinas, hay unas bobinas que traen trifásicas, que traen 18 núcleos y traen 12 imanes. Entonces, ahí sí ya tocaría verificar bien. No se puede poner un volante así a lo loco, dijéramos, y no nos va a generar carga. Ya para hacer una adaptación de volante a un tipo de bobina, hay que verificar y tiene que ser la relación exacta para que no haya problemas en el sistema de carga. Bueno, en este caso, pues esto es el número de imanes igual al número de bobinas. Ya sabemos que no se puede colocar cualquier magneto a cualquier estator, a cualquier bobina. Entonces cada una tiene su cantidad exacta tanto de bobinas como de imanes. Otra cosita que a veces hay problemas en el sistema de carga es cuando el cigüeñal está desbalanceado, tiene cabeceo y este volante hace un roce en las bobinas, la cual se pierde el campo magnético, genera problemas en el sistema de carga también. Otra cosita también que a veces por ahí he encontrado sería que a veces colocan un regulador de una bobina bifásica a una bobina monofásica. No va a funcionar, estos funcionan diferente. O un regulador de una bobina monofásica a una bobina bifásica tampoco va a funcionar. La bobina monofásica tiene su tipo de regulador diferente a la bobina bifásica. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.